Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos con las ideas de un filósofo alemán, Marcus Gabriel, sobre el arte. Así es, específicamente sobre el poder que él le atribuye al arte. Exacto. Nos basamos en su libro El poder del arte y partimos de su corriente, el nuevo realismo. Una corriente, bueno, bastante particular. Sí. Y la misión hoy es tratar de entender qué quiere decir Gabriel con eso de que el arte tiene poder, cómo se relaciona con la realidad, con cómo percibimos, ¿es realmente autónomo? Justo, Gabriel, digamos, desafía muchas ideas comunes. Él sostiene que el mundo, así como un todo, no existe. Ok. Pero sí la realidad, y esta se nos presenta en infinitos campos de sentido. Campos de sentido. A ver. Sí, piensa que existir es aparecer en un campo de sentido. Una silla, por ejemplo, existe diferente en una tienda, en tu casa o en una galería. Cada uno es un campo distinto. Entiendo. Y el arte, bueno, juega un papel central en todo esto. Ok, interesante punto de partida. ¿Y cómo empieza él a construir su argumento sobre el poder del arte desde ahí? Pues mira, empieza criticando fuerte lo que él llama constructivismo estético. ¿Qué sería? La idea, bastante popular, de que algo es arte básicamente por el contexto. O sea, porque está en un museo, porque un crítico lo dice, por el mercado. Claro, como el ejemplo de Duchamp, ¿no? La fuente. O Malevich. Exacto. Danto habló mucho de eso. Pero Gabriel dice, un momento, ¿de verdad el valor del arte depende solo de esas fuerzas externas que no son estéticas en sí? Él cree que no. Vale, critica esa dependencia total del contexto. ¿Y cuál es su alternativa, entonces, desde el nuevo realismo? Propone un realismo estético. Para él, las obras de arte no son simplemente objetos físicos. Tampoco son solo ideas o construcciones mentales. ¿Qué son, entonces? Son composiciones únicas. Mezclan elementos, materiales, sí, pero también ideas, formas. Y aquí viene lo importante. Necesitan ser interpretadas para existir como arte. Ajá. Pero ojo, interpretar no es solo el análisis teórico, frío. Es una performance. ¿Una performance? Sí, el acto mismo de percibir la obra, de pensarla, de sentirla. Todo eso es parte de lo que la obra es. Se completa con nuestra experiencia. Ahí la cosa se pone más profunda, ¿no? Eso cambia cómo entendemos la percepción. Totalmente. Él critica la visión de Kant, esa idea de que el arte nos enseña sobre nuestra forma de percibir. Y también critica a la fenomenología, que dice que solo captamos como perfiles o sombras de las cosas. ¿Y Gabriel qué dice? Que percibimos los objetos directamente, pero siempre dentro de un campo de sentido. Y lo más potente, la experiencia estética es una percepción de segundo grado. Segundo grado. O sea, No solo percibimos el objeto, sino que nos damos cuenta, somos conscientes de cómo lo estamos percibiendo. a ver, un ejemplo para que quede más claro. Piensa en el cuadro de Monet, Impresión Sol Naciente. No solo ves ahí un sol pintado, ¿verdad? No, es más, la sensación. Exacto. La obra te hace consciente de tu propia percepción de ese amanecer. Una percepción fugaz, casi borrosa. Te hace percibir tu percepción. Vale. O piensa en El pensador de Rodin. Al mirarlo, al preguntarte qué piensa, de alguna forma, nosotros nos volvemos el pensador. La obra usa nuestro espíritu, nuestra mente, para realizarse. Como las esculturas de Erwin Born, las de 1 minuto. Exacto. Esas one-minute sculptures necesitan que alguien haga la acción. Sin eso, la escultura no existe en ese momento. Nos necesita. Y esa idea de que la obra nos usa conecta con la autonomía que mencionabas. Justo ahí quería llegar. A la autonomía radical. ¿Radical? ¿En qué sentido? A ver, la autonomía humana, para Kant, se basa en seguir una ley moral universal. Pero cada obra de arte, según Gabriel, se da su propia ley. ¿Su propia ley? Sí, su composición única. Eso la hace un individuo radical, singular, irrepetible. Por eso critica un poco a Benjamin y la idea de la reproductibilidad técnica. Dice que la esencia de la gran obra no se puede copiar. No hay reglas universales que definan qué es el arte en esencia. Cada obra es su propia norma. Suena muy fuerte eso de autonomía radical. Pero ¿hasta qué punto puede ser totalmente independiente de quien la creó o del momento histórico? Siempre hay un contexto, ¿no?
Luego una pregunta. Claro, Gabriel no niega que existan esas conexiones, el creador, la historia, pero lo que enfatiza es que la existencia de la obra como objeto estético, con su ley interna, no se reduce a eso. Una vez que está ahí, su composición es la que manda en la experiencia estética. Entiendo. Y de esa autonomía radical, de esa ley propia que tiene cada obra, surge su poder. El poder absoluto del que habla en el título. Precisamente. Como son radicalmente autónomas, como siguen solo su propia lógica interna, las obras no tienen por qué someterse a nuestra moral, o a la política, o a las leyes sociales. O sea, Su poder es absoluto, en el sentido de que, durante la experiencia estética, nos absorben. Nos meten en su campo de sentido y operan en nosotros, y no siempre podemos controlarlo. ¿cómo que no podemos controlarlo? El arte puede ser fascinante, pero también puede ser perturbador, puede ser amoral, indiferente a nuestras normas. Su poder, actuar y ya. Incluso peligroso, dirías. Gabriel no le tiene miedo a esa idea, no. De hecho, lanza una hipótesis súper provocadora. A ver. Sugiere que el arte podría ser, fíjate, el origen mismo de la conciencia humana, ¡Wow! ¿Cómo? como una especie de inteligencia artificial ancestral. Piensa en las pinturas rupestres. Quizás fueron ellas las que empezaron a moldear nuestra imaginación, nuestra capacidad de vernos a nosotros mismos, de tener un autoconcepto. Una fuerza que nos forma a nosotros, más que nosotros a ella. Exactamente. Una fuerza que controla, no que es controlada fácilmente. Entonces, resumiendo un poco la visión de Gabriel, el arte no es un simple adorno, no es solo un producto cultural que depende de lo que digan los demás. No para él. Es una fuerza fundamental, radicalmente autónoma, que activamente da forma a cómo experimentamos la realidad y a nosotros mismos. Podríamos decir que es como una subjetividad objetivada, un pensamiento hecho objeto que se piensa a sí mismo a través de nosotros cuando lo experimentamos, Y su poder es absoluto en su esfera. indiferente a nuestras reglas. Exacto. Ajeno a nuestras normas morales o sociales cotidianas. Y esto, bueno, nos deja con una reflexión final flotando, ¿no? ¿Sí? Si aceptamos esta idea de que el arte tiene este poder, autónomo, a veces amoral, que actúa sobre nuestra percepción de forma tan potente y que además, como sugiere él, está en todo, desde el diseño de una silla hasta la publicidad, Ajá. ¿qué implica eso? Pues eso, ¿qué implica para nuestra relación diaria con él? ¿Somos realmente libres frente a esa influencia constante? ¿Podemos elegir no ser afectados por esa fuerza que parece estar por todas partes? Es una pregunta, que da para pensar mucho, ¿verdad?